Hola, bienvenidos a este video donde voy a hacer una comparación entre la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo y la de Mariano Azuela, Los de Abajo. Primero voy a hacer una pequeña definición de la novela Revolución, voy a dar unas pequeñas características, las cuales son muy evidentes en la obra, y ya luego ahí sí empiezo con la comparación, primero a un cierto nivel de narración en unos elementos de la historia que en mi opinión se pueden comparar, y después a un sentido teórico. Entonces, ¿qué es la novela de Revolución? Bueno, la novela de Revolución o la novela de Revolución Mexicana es una novela que muestra una nación en conflicto. Se llama novela de Revolución Mexicana porque este movimiento solo se da ahí, en México, y es muy importante porque recoge elementos de la historia mexicana que son muy relevantes para ellos. Muchos de los escritores de este tipo de novela fueron parte de ese movimiento de la revolución, como el autor de Los de Abajo. Él era escritor y médico y trabajó como médico para Pancho Villa, uno de los líderes de la Revolución Mexicana. Una de las características que son muy evidentes de la revolución en las obras, primero es que no hay como una poca muestra de emociones, o sea, las emociones no son muy evidentes, no son muy expresadas por los personajes. Por ejemplo, cuando Cervantes menciona la muerte de su madre, no expresa alguna emoción. Asimismo, como cuando a Pedro Páramo le avisan de la muerte del sirviente a Abundio. También se presenta mucho lo del lenguaje coloquial, en este caso el lenguaje coloquial de México. Por ejemplo, fusilen a ese mocho. Esa la recogí de Los de Abajo. La más importante es que muestra el aspecto bélico de la revolución dentro de las obras. Ahora sí voy a empezar con la comparación. Primero tenemos que en Pedro Páramo el asunto de la revolución solo aparece empieza a aparecer en la mitad de la obra, cuando los revolucionarios, van a buscar apoyo del cacique, o sea, de Pedro Páramo, y este se los brinda. Es muy diferente a como pasa en Los de Abajo, porque es que en el inicio de la novela ya se nos presenta el conflicto y el personaje principal se ve afectado por este. Y es por esta razón que decide unirse a la revolución, porque quiere vengarse de los federales. Así como lo mencioné en las características, no hay asomo de sentimientos. Por ejemplo, me sorprendió mucho cuando le queman la casa a Demetrio, y él pues no muestra sentimientos. Asimismo, es interesante ver cómo hay una excepción, se puede decir, porque cuando Susana en Pedro Páramo muere, el pueblo hace fiesta. En vez de estar de luto, están en el ánimo totalmente contrario. Están contentos por la muerte de ella. En ambas novelas, por ejemplo, se puede encontrar que las relaciones de amor terminan en tragedia, y al final de ambas obras todo termina en muerte. En Pedro Páramo, el hijo, Juan Preciado, muere por tanto atormento que tenía las almas de pena de Colama. Recordemos que como el pueblo, en vez de estar de luto y festejan la muerte de Susana, Pedro Páramo decide hacerlos aguantar hambre hasta que mueran. Y él, cuando llega, pues encuentra todas estas almas en pena y la atormentan y muere. Y en Los de Abajo, los personajes tienen que ir a batalla y pues tristemente todos mueren en batalla. Ahora sí, a un nivel más teórico, la comparación. Con el modo dualismo, lo voy a mencionar rápidamente, tenemos
razón, sujeto y cuerpo. Razón, sujeto hace referencia a todo ser que tenga la capacidad de racionar. El cuerpo no. El cuerpo era más como un objeto de estudio, porque eran muy cercanos a la naturaleza. Y esto crea una jerarquía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la novela de Juan Rulfo, en Pedro Páramo, podemos ver que el personaje principal sería algo importante. Este dualismo es totalmente separable. Tienen un pequeño elemento que los relaciona, pero muy pequeño. Pero se puede tomar uno por un lado y el otro por el otro lado porque son totalmente separables. Entonces, el Pedro Páramo puede ser relacionado con razón, sujeto, porque él manda, él es el que está en el tope de esa jerarquización de Colama, y él solo debe decir para que los demás hagan. En cambio, el pueblo son tomados totalmente como seres de cuerpo, son solamente los esclavos, la raza inferior, los que deben trabajar para él, a diferencia de los de abajo, porque los personajes principales hacen parte del cuerpo, de esos inferiores, de los que deben servir al líder revolucionario, que sería razón, sujeto. Y esto nos lleva a la diferencia de razas, ¿sí? Unos son superiores y otros son inferiores. Unos son beneficiados y otros son explotados, condenados, esclavizados a un nivel sorprendente de cierta manera. El tema más importante para la comparación de estas obras sería la revolución, porque en una se vive a través del personaje principal y en otra se menciona a partir de determinado punto de la obra, pero no es como el hilo conductor principal de la obra. Algo interesante de la revolución es que estas no incitaban a la gente a que se hicieran parte del movimiento. No, como lo dije en la definición, mencionan el conflicto de la nación, pero no los invitan a ser parte de ese conflicto. Tal vez porque, bueno, no era la intención. La Revolución Mexicana es una de las más importantes en América Latina porque, cito, las únicas revoluciones democráticas realmente ocurridas en América han sido las de México y las de Bolivia. En una obra se nos muestra que la gravedad del conflicto, porque se vive a partir del personaje principal, se puede ver la realidad del asunto, se puede, pues, no sentir mucho, pero sí se pueden ver mucho más de ella, del conflicto que vivía el país en ese momento en que se escribió la novela. Por otro lado, bueno, hacía referencia a Los de Abajo. Por otro lado, en Pedro Páramo, yo que leí a fondo esta obra, no es mucho lo que se muestra de la revolución, porque al final, como Pedro Páramo se toma como razón, sujeto, él solo vive él ya tiene el poder de Colama. Él les brinda apoyo a los revolucionarios, sí, pero él ya tiene lo que necesita, el poder, y tenía a su esposa, Susana. Él consiguió el poder para poder casarse con Susana, que era la mujer que amaba. Entonces, al tener poder, casi prácticamente tenerlo todo, tenía tierras, bueno, se las había quitado a su primera esposa, no se veía tan afectado como el protagonista en Los de Abajo,
porque le quemaron la tierra, le mataron el perro, lo hicieron huir, tuvo que entrar a ese conflicto. Son dos perspectivas muy diferentes, una en la que muestran como que está ahí la situación, pero yo la apoyo desde lo económico, y en la otra nos muestra que es que se debe entrar a ese conflicto para poder hacer algo. Y esa ha sido toda mi comparación acerca de estas dos obras.